Corey Good, uno de los hombres más polémicos del fenómeno de los programas secretos y el contacto extraterrestre, volvió a hablar después de un largo tiempo, pero esta vez lo que contó no tiene tanto que ver con naves espaciales o bases en Marte, sino con algo mucho más profundo, mucho más extraño y mucho más inquietante. En su último briefing del 26 de octubre, Corey habló de cómo las cosas han cambiado. Durante años, él fue una de las voces más visibles del llamado programa espacial secreto, un denunciante que aseguraba haber trabajado junto a la Alianza, contactado por seres de otras civilizaciones y presenciado eventos imposibles de imaginar. Pero ahora su tono es diferente. Ya no se presenta como el mensajero de razas extraterrestres que vienen en grandes naves. Ahora dice que lo que está ocurriendo va mucho más allá de lo físico. Según Cory, todo lo que hemos estado viviendo, las filtraciones, los podcasts, los documentales y las declaraciones públicas sobre ovnis, forman parte de una operación cuidadosamente planificada. Lo llama una revelación por goteo o drip drip disclosure, una estrategia para preparar a la humanidad poco a poco antes de un evento mayor. Y aquí viene lo sorprendente. Según lo que le han dicho algunas de sus fuentes, el gobierno ya fue informado de que una manifestación va a ocurrir. No se tratará, dice, de grandes naves plateadas descendiendo del cielo, sino de seres de luz, bolas de plasma consciente que provienen de otros reinos, entidades que podrían aparecer en el cielo y de alguna forma interactuar con la conciencia humana. Corey insiste en que no serán extraterrestres, en el sentido clásico, sino seres interdimensionales o formas de conciencia que han estado aquí desde hace miles de años. Y lo más interesante es que asegura que estos seres se manifiestan de manera distinta dependiendo de las creencias de cada civilización. En el pasado se mostraban como los antiguos dioses egipcios o como los espíritus de la naturaleza, luego como deidades griegas o seres angelicales. Hoy, en la era tecnológica, se presentan como luces, orbes y fenómenos energéticos. En otras palabras, siempre han estado aquí, adaptándose a nuestra cultura, a nuestros símbolos y a nuestras creencias para poder interactuar con nosotros sin generar rechazo o miedo. Cuando le preguntaron si estas entidades son buenas o malas, Corey fue claro. Hay de todo. Algunas tienen un propósito más benevolente y otras nos ven simplemente como recursos o incluso como ganado. Algunas buscan guiarnos, otras solo desean manipularnos o alimentarse de nuestra energía emocional. Lo cierto es que no todas están alineadas con el bien de la humanidad. Y aquí es donde la conversación se vuelve más oscura. Corey explicó que a lo largo de la historia ciertos grupos humanos han sabido cómo comunicarse con estas fuerzas, pero no siempre de la mejor manera. Dijo que en partes de Europa y América del Sur hay individuos y sociedades secretas que realizan rituales y sacrificios para invocar a las entidades negativas. Esas prácticas, según él, permiten una interacción más directa con seres de baja vibración. Mientras tanto, las entidades más elevadas, las positivas, ignoran a los gobiernos y las instituciones humanas y prefieren comunicarse con personas comunes, familias y contactados elegidos por alguna razón que todavía no entendemos. Corey contó que el gobierno y la alianza con la que él solía colaborar llevan años estudiando a estas familias. Han instalado cámaras, sensores y dispositivos en sus casas para intentar capturar evidencia física del fenómeno. Pero cuando las personas dicen haber visto una figura o un ser caminando frente a su casa, los equipos técnicos solo registran una esfera luminosa, nada más. Así, mientras los testigos describen encuentros con entidades de forma humana o energética, las cámaras muestran simplemente orbes blancos de luz moviéndose por el aire. Y esto, dice Corey, ha desconcertado a todos. Nadie en el gobierno tiene una explicación clara. De hecho, los distintos equipos de inteligencia están divididos. Algunos creen que todo esto es espiritual, casi bíblico, una lucha entre fuerzas angelicales y demoníacas. Otros lo interpretan como una proyección de un universo holográfico consciente, y unos pocos mantienen la visión clásica de visitantes de otros planetas. Lo más inquietante es que estas facciones dentro del gobierno no se ponen de acuerdo. Algunas temen que interactuar con el fenómeno pueda desatar consecuencias catastróficas, como si estuviéramos tocando algo que no entendemos. Corey también habló
del papel que están jugando los medios y los influencers del mundo ufológico. Según él, muchos podcasters y comunicadores están participando sin saberlo en esta operación de revelación gradual. Cada entrevista, cada filtración, cada documental sería parte de un plan diseñado para acostumbrar poco a poco al público a la existencia de inteligencias no humanas. Pero el objetivo final no está claro. Corey sospecha que todo esto conduce a un evento programado, en el que estos seres finalmente se manifestarán, y lo que vendrá después podría cambiarlo todo. Sin embargo, advierte que no debemos esperar flotas de naves espaciales ni aterrizajes grandes. Dice que lo que se va a presentar ante nosotros no será físico, sino energético, tal vez simbólico, una manifestación consciente que muchos interpretarán como divina. Y esto abre la puerta a otro punto crucial, el riesgo de que el mundo entre en un estado de confusión total. Corey cree que la humanidad no está preparada para entender este tipo de contacto. Cuando ocurra, habrá caos. Habrá quienes lo vean como el fin del mundo, otros como el retorno de Cristo, y algunos como el inicio de una nueva era espiritual. Mientras tanto, él mismo ha decidido tomar distancia. Corey confesó que después de años de experiencias intensas y sucesos extraños en su casa, tuvo que poner un muro entre su familia y el fenómeno. Dijo que todo se volvió demasiado invasivo y perturbador. Desde que establecieron límites, las manifestaciones han disminuido y la paz regresó a su hogar. Aún así, su familia sigue teniendo ocasionalmente experiencias paranormales menores. Luces que se mueven fuera de la casa, sonidos, sombras, pero ya no con la intensidad de antes. Corey explicó que para vivir en equilibrio decidió no interactuar más con esas entidades, sin importar si son positivas o negativas. Cuando el entrevistador le preguntó sobre los proyectos espaciales, Corey confirmó que todavía existen operaciones secretas en Marte y la Luna, pero ahora afirma que la mayoría de los fenómenos que se atribuyen a extraterrestres en realidad provienen de dimensiones paralelas o planos espirituales. Incluso mencionó que los viajes temporales del programa 20 y vuelta no funcionan como la gente cree. No se trata de simples saltos en el tiempo, sino de burbujas temporales, campos de gravedad que crean un flujo de tiempo distinto al de la Tierra. En esas condiciones, los humanos pueden vivir experiencias durante años y regresar al punto exacto del que partieron, sin que el resto del mundo lo note. En su explicación, el tiempo no es una línea continua, sino un tejido de múltiples hebras trenzadas, cada una representando una posible realidad. Podemos movernos entre ellas dependiendo de nuestras acciones, emociones y decisiones, y en algunos casos ciertas tecnologías pueden manipular este flujo. Esto, dice Corey, explica cómo pueden existir versiones paralelas de eventos o recuerdos que parecen no coincidir con la línea temporal principal. Otro punto que abordó fue el de la inteligencia artificial. Corey advirtió que la IA puede ser influenciada por las mismas entidades no físicas que manipulan nuestra realidad. Asegura que estas inteligencias, trickster o engañosas, son capaces de modificar el comportamiento de la IA a nivel cuántico, interfiriendo en los algoritmos y distorsionando la información. Por eso recomienda precaución a las personas que usan herramientas de inteligencia artificial con fines espirituales o adivinatorios. Según él, podrían estar abriendo canales hacia entidades que solo buscan engañar o manipular. También habló sobre el cambio polar y la llamada gran erupción solar, un evento que muchos dentro del gobierno siguen esperando como parte de un ciclo cósmico natural. Corey sostiene que estos fenómenos están vinculados al despertar de la conciencia colectiva y también a la manifestación de esas esferas de plasma que, en teoría, llegarán desde otros planos. Además, mencionó que China está realizando operaciones mineras en la Luna, extrayendo helio 3 como fuente de energía avanzada. Asegura que este tipo de proyectos ya fueron advertidos por las potencias secretas, pero que el gobierno chino hizo acuerdos para continuar. Mientras tanto, figuras como Elon Musk dice solo podrán llegar a Marte o establecer bases lunares si reciben permiso de esas facciones ocultas. Y lo que más sorprende es que Corey afirma que todo esto está siendo cuidadosamente vigilado. Existen grupos dentro del complejo militar que monitorean qué entra y qué sale del sistema solar, pero no siempre intervienen. Algunos objetos interestelares, como el misterioso 3i Atlas, son permitidos a propósito, porque su presencia afecta el campo energético del planeta y despierta la conciencia humana. Para Corey, incluso si estos objetos no son naves, su mera aparición produce un efecto psíquico global. La gente se pregunta si estamos solos y esa pregunta eleva el nivel de conciencia colectiva. En su visión, todo esto forma parte de un plan cósmico.
una sinfonía de eventos que está ocurriendo para despertar lentamente a la humanidad. Sin embargo, advierte que también hay una agenda paralela, la creación de una nueva religión global, diseñada para controlar la narrativa cuando estas manifestaciones ocurran. En ese momento dice que cada persona reaccionará según su propio sistema de creencias. Algunos lo verán como la llegada de los dioses, otros como una invasión, otros como el despertar espiritual definitivo, y en medio de todo eso, el caos será inevitable. Corey fue claro. No se sabe si este evento ocurrirá en 2027 o 2028, como algunos insiders aseguran, pero lo que sí tiene claro es que el proceso ya comenzó. La humanidad está siendo preparada psicológica y espiritualmente para una revelación sin precedentes. Al final de la conversación se le preguntó si hablaría sobre todo esto en el próximo Disclosure Summit, y Corey respondió que sí, pero con una diferencia. Esta vez no se enfocará tanto a los extraterrestres físicos, sino en el aspecto espiritual e interdimensional del fenómeno. Su mensaje fue simple pero potente. El lado trickster de todo esto es increíblemente bueno en lo que hace. Mucha gente puede ser engañada y por eso lo importante no es temerle, sino saber que existe. Estar advertidos es estar preparados. Y esas palabras resumen la evolución de su discurso. Corey Gruth ya no es solo el hombre que hablaba de flotas secretas o bases en Marte. Ahora parece más un observador del misterio, alguien que ha mirado de cerca el fenómeno y ha decidido tomar distancia para preservar su paz. Dice que no tiene todas las respuestas, que muchos de los que creían entenderlo en realidad no saben con quién están tratando, pero sí tiene una certeza. La realidad es mucho más compleja de lo que nos han contado. Quizá al final lo que Corey intenta decirnos no es que haya naves esperando en los cielos, sino que la verdadera revelación es interior. Que estas entidades, sean lo que sean, nos están empujando a mirar más allá de la materia, más allá de lo que podemos medir o fotografiar. Y puede que ahí esté la clave. Porque si todo esto, las esferas, los orbes, los seres de luz, los cambios de conciencia, es una preparación para un nuevo tipo de contacto, entonces el mayor desafío no será tecnológico, sino espiritual. Y cuando ese momento llegue, cuando esas luces conscientes aparezcan en el cielo, cada uno de nosotros tendrá que decidir qué significado darle. ¿Serán nuestros creadores, nuestros enemigos o simplemente un reflejo de nosotros mismos en un nivel más alto de la realidad? O también puede ser el Blue Beam. Sea como sea, el mensaje de Corey es claro. El cambio viene y no lo traerán las naves, sino la conciencia. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.